Muy buenos días, estimados estudiantes de formulación y evaluación de proyectos socioeconómicos o proyectos de inversión, también conocidos como proyectos de emprendimiento. El día de hoy vamos a dialogar sobre un aspecto fundamental, al igual que los otros que hemos tocado, que se refiere a aquellos factores a considerar al momento de seleccionar la ubicación de la empresa o de ese emprendimiento. Estos factores o este aspecto se genera luego que hemos realizado la primera fase, que conocemos como diagnóstico o generación de la idea de transformar una problemática, una necesidad que ubicamos en nuestra comunidad y que desde el punto de vista profesional lo queremos convertir en un proyecto de inversión para satisfacer o solucionar esa problemática. A partir de ese diagnóstico, pues elaboramos un estudio de mercado que hablamos de dos elementos fundamentales allí, como son la oferta y la demanda, el conocer los ofertantes, nuestros competidores, y conocer nuestros demandantes, que cuáles son los gustos o necesidades de esos consumidores que de alguna manera nosotros pretendemos abarcar. Luego viene el estudio técnico, que se refiere entonces a establecer las necesidades de maquinaria, equipos, insumos que requerimos para poner en marcha esta idea o esta inversión, este proyecto socioeconómico o emprendimiento. Y también el tema que nos aboca en este momento, que son la selección de la ubicación geográfica de ese emprendimiento. Para determinar entonces la mejor ubicación de una empresa o de un proyecto de inversión, es crucial analizar factores como la accesibilidad al lugar, la visibilidad que queremos proyectar, la infraestructura propia del local, la cercanía a clientes y a proveedores, la disponibilidad con la que queremos contar o tenemos que contar de mano de obra calificada o no calificada, el transporte, los servicios, los impuestos que me genera o que me va a generar la creación de ese proyecto de inversión y las regulaciones locales, como son las que imponen, por ejemplo, la alcaldía y entes gubernamentales. De allí entonces partimos a desglosar cada uno de estos elementos y comenzamos con el acceso y la visibilidad que nosotros queremos que tenga o que debe tener nuestro proyecto de inversión. En primer lugar, la ubicación o el acceso debe ser fácil, de fácil acceso, tanto para nuestros clientes como para nuestros proveedores. Esto implica entonces un elemento que se refiere a las vías de comunicación que estén en buen estado y que se encuentren cercanas al lugar donde nosotros pretendemos crear, desarrollar nuestro proyecto de emprendimiento o de inversión social. Cuando hablamos de la visibilidad, ella es importante porque es la que nos va a permitir darnos a conocer a través de una publicidad fija que va a estar en el lugar que hemos seleccionado y que va a permitir entonces atraer a nuestra clientela, a nuestros consumidores,
que visiten. Y así entonces nosotros podemos generar los ingresos deseados. El siguiente elemento se refiere a la infraestructura. La infraestructura es crucial y previo a a la selección debemos entonces evaluar la capacidad y el espacio que tiene esa infraestructura que nosotros hemos seleccionado para que sea el lugar en el cual desarrollemos la idea, nuestro proyecto. Eso implica entonces que esa infraestructura tenga acceso a la energía eléctrica como servicio público, al agua, a las telecomunicaciones y hoy día pues acceso al Internet como herramienta fundamental de esta innovación tecnológica en el cual nos encontramos inmersos. Es importante entonces verificar la disponibilidad de esos servicios públicos esenciales para poder crecer, desarrollarnos. Y por supuesto, allí incluimos el transporte. El transporte público es fundamental por cuanto es el mecanismo principal que tendrían nuestros empleados para llegar a nuestro emprendimiento. Otro elemento que ya hemos estudiado también, pero es importante mencionar, es el mercado. Es importante entonces acá hacer referencia a identificar y analizar en la zona de influencia, o sea, la zona aledaña a donde nosotros hemos pensado establecer nuestro emprendimiento, eh, las empresas que puedan suministrar los insumos que nosotros necesitamos y también considerar a nuestro mercado potencial, o sea, a nuestros clientes potenciales. Esa ubicación debe estar cercana a ella. El elemento de mercado, pues es importante entonces analizar la competencia local y sobre todo el número posible de clientes a atender. El estar cercano a los proveedores nos va a traer beneficios, pues por cuanto el gasto por transporte de los insumos, materia prima o materia secundaria que nosotros necesitamos para poder producir la idea que hemos generado desde el punto de vista profesional, sea agrónomo, sea ingeniero químico, eléctrico, X profesión a la cual estamos desarrollando, es importante entonces tener previsto dentro de nuestra logística cómo reducir costos, por ejemplo, con el transporte. Eso me trae como elemento fundamental el estar cerca de los proveedores y estar cerca también de nuestros consumidores. Otro elemento que debo tomar en cuenta es la mano de obra, que esta mano de obra, calificada o no calificada, esté cercana a la ubicación final de nuestro emprendimiento o de inversión social o socioeconómica. Eh, Esta mano de obra, pues, como lo indiqué, calificada o no, también debemos pensar a futuro que pueda asistir a programas de formación y a capacitación, y si están cercanas a la zona de ubicación del emprendimiento, sería excelente. Sería excelente, pues los costos van a ser menores. De aquí nos vamos entonces a un costo fundamental, un elemento fundamental que es el costo de la infraestructura, bien sea porque yo decidí construirla y entonces allí ahí debo tomar en cuenta si los costos para construir son propios, son financiados o son 50 y 50. Si voy por la otra vía, que es el comprar el local o alquilar el local, pues debo ver cuáles son los costos de operación que esto me va a generar en
el desarrollo del proyecto de inversión. Debo investigar también cuáles son los costos por efecto de impuestos locales y las tarifas de los servicios públicos. En algunos casos hay incentivos o gastos fiscales que se deben generar por efectos de la ley o la parte gubernamental, que está regulada según las zonas, diferentes zonas en las cuales nosotros vivimos, o sea, el municipio o el estado. Y está dada por las restricciones que tiene el plan de ordenamiento territorial de los municipios y, como lo mencioné, de los estados. Un elemento que también debemos tomar en cuenta para la ubicación de nuestro emprendimiento es el crecimiento exponencial que pueda tener la población, que alrededor de ella hayan terrenos que puedan ser desarrollados, urbanizaciones, centros comerciales, que me permitan entonces a lo largo tener un crecimiento demográfico y que esto me permita aumentar la población a ser atendida. Esto también me pudiera llevar en algún momento a considerar la expansión, el crecimiento de la infraestructura, inclusive el crear franquicias o anexar nuevas áreas a las que ya tenemos. Otro aspecto que toca y que hay que analizarlo detenidamente y que allí vamos a involucrar a los entes del Estado son los factores ambientales, muy poco considerados por algunos emprendedores que obvian el daño que pudiera generar ese emprendimiento al ambiente. Entonces es importante evaluar el impacto ambiental que pueda tener la empresa o este emprendimiento en la zona en la cual lo vamos a desarrollar y estar claros con cumplir las normativas ambientales específicas. También debemos considerar la sostenibilidad de la empresa en el tiempo, sobre todo en aspectos de espacio. Hay elementos adicionales, diría yo, que debemos considerar al momento de tocar o de desarrollar un proyecto de inversión en lo referente a su ubicación. Lo estuvimos analizando cuando hablamos del estudio de mercado. Y es ahí en donde debemos tomar en cuenta el analizar las oportunidades de crecimiento y los riesgos que pueda tener la zona. Al hablar de riesgos, eh, por ejemplo, tenemos que ver si es propicia, o perdón, está propensa la zona a un desastre natural, por ejemplo, o si dentro de esta planificación que tienen todos los municipios, de esta zonificación, pudiese estar sometida a cambio dentro de su regulación. Y entonces nos traería un problema más adelante en el tiempo, ya estando ubicados y creciendo exponencialmente, venga un cambio de zonificación, por ejemplo, y nos afectemos desde el punto de vista económico al tener que migrar a otra zona y establecernos en un lugar diferente. Dentro de esta ubicación también, y son aspectos adicionales a considerar, está la planificación financiera, elemento que tocamos cuando hicimos el estudio técnico, en donde debemos considerar si necesitamos un plan de financiamiento, dónde vamos a acudir, a qué instancia tocar, ver cuáles son las tasas de interés, cuáles son los años de gracia y pues ver cuáles son los requerimientos que necesitamos para acceder a un plan de financiamiento si así lo necesitáramos. Y por supuesto, esto nos lleva a un elemento que tiene que ver con el estudio económico, que es la evaluación de la rentabilidad. En definitiva, son varios los aspectos que debemos considerar
para ubicar de manera definitiva nuestro emprendimiento o desarrollo socioeconómico o de inversión económica, como así también lo hemos llamado. Entonces, es importante analizar las necesidades, los objetivos y las metas que nos hemos establecido en ese diagnóstico previo que hemos realizado. Hasta acá esta pequeña disertación, sociabilización de información, elementos que debemos tomar en cuenta para ir desarrollando ese proyecto que ustedes deben entregar al final del semestre y que cada uno de los aspectos que hemos tocado, partiendo del diagnóstico, estudio de mercado, estudio técnico, el estudio administrativo que también vamos a ver, la ubicación del emprendimiento, pues luego lo vamos a transformar, lo vamos a llevar al papel como un proyecto de inversión que queremos desarrollar y que debe ser entregado al final del semestre. Por ahora me despido, hasta una nueva oportunidad. Gracias. Espero que esta pequeña disertación les sirva, les contribuya y les aclare algunos elementos que deben considerar al momento de formular y evaluar un proyecto de inversión social. Que tengan un feliz día.